Hola, buenas. A través de este breve trabajo os quería presentar un fenómeno que es el fenómeno del tarantismo, que yo he descubierto hace unos 6 años y me ha despertado realmente mucha curiosidad. Es un fenómeno muy interesante que sucedía en el siglo pasado y en momentos anteriores en el sur de Italia, en particular en la región de la Puglia, que la capital es Taranto, y he denominado esta breve exposición La Taranta, cogiendo el último trozo del documental del director que ha acompañado a Ernesto De Martino, que es este antropólogo italiano, que ha ido con una troupe de colegas a investigar en un modo científico este fenómeno. ¿Y qué es el tarantismo? Pues el tarantismo, con esta palabra definimos tanto la enfermedad como la cura. La enfermedad es una especie de ausencia, un estado de shock en el que entraban las mujeres, sobre todo. Era una enfermedad, un mal que atacaba sobre todo al sector femenino. Entraban en este estado de shock del que salían solamente a través de una musicoterapia. Y tarantismo es también esta cura, esta musicoterapia que se llevaba a cabo para que esta mujer que había sido mordida por esta araña, teóricamente, y después explico por qué digo teóricamente, a través de esta música iniciaba a agitarse, iniciaba a convulsionar, iniciaba a sentir el ritmo de la música dentro de ella, expulsaba este veneno de la araña y podía continuar una vida normal a partir de ahí. La taranta es esta araña que vemos aquí en un grabado, en un dibujo del siglo XVII, de este jesuita que ha visitado la zona de Salerno, de Taranto, en esos años, y que ya había documentado este fenómeno de mujeres mordidas por una araña. Se comenta en algunos escritos también que podía ser un insecto, que podía ser una serpiente, pero la versión más común es que la mordedura era de esta araña, la Lycosa tarentula, que provocaba esta situación de ausencia en la mujer, que quedaba como paralizada y que conseguía salir de esa parálisis, salir de ese estado de shock a través de la musicoterapia. Me ha gustado mucho esta definición que he escrito en esta slide, que es la taranta, es esa araña mítica en sí inocua que muerde simbólicamente, produciendo enfermedades físicas y enfermedades del alma. Muy importantes estas palabras. Es una araña inocua y que muerde simbólicamente. Y después vamos a ver un poco por qué. Este fenómeno, como decía, es un fenómeno que nace ya en la mitología. En la mitología griega está la fiesta de los columpios, la fiesta de Aiora, donde ese columpio simbolizaba ya esta araña colgada en una tela, y ya la melancolía del tarantismo se curaba a través de la música en esta tradición mitológica. La tarantela, la pizzica taranta, es este tipo de música que se ha heredado de tiempos ancestros en esta zona de Italia y que es la cura para este mal. Estas melodías sonaban con la idea de expulsar el veneno que esta araña había introducido en el cuerpo de esta mujer a través de la agitación, a través del baile frenético, a través de todo ese movimiento. La tradición nos dice que el veneno se pierde, se evapora y la persona puede volver a su normalidad. El jesuita que decíamos antes ya había registrado también alguna música particular que se utilizaba en el 1630 con este objetivo. Y viendo esta tradición, viendo todo este fenómeno muy curioso, un antropólogo, Ernesto De Martino, antropólogo, histórico, filósofo italiano, en los años 50, en realidad ha ido con una troupe, las fechas son pues un poco amplias, desde el 55 al 59 más o menos, ha ido a investigar este fenómeno y lo ha ido a investigar en el único modo posible que se podía investigar un fenómeno como este, con un equipo multidisciplinar. Ha llevado un psiquiatra, una psicóloga, una antropóloga, un etnomusicólogo, un fotógrafo, un director que ha producido un documental, siempre con los consejos y con la guía de Martino. Ha hecho este trabajo de campo
donde ha buscado realmente cuál era el animal que producía esta picadura, cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los síntomas y cómo era la solución. Y aconsejo pues, vivamente ver el documental que pongo en los datos de bibliografía, que es el documental que se ha hecho con la supervisión de Martino, creo que dura unos 18 minutos y es increíble la fuerza y cómo representa realmente lo que es el fenómeno del tarantismo. Y el tarantismo, la cura, esta terapia musical, no es un exorcismo, podemos denominarlo un adorcismo, es una cura que hace que la araña se calme, es algo que expulsa el veneno pero que no cura. De hecho, es muy interesante, en el documental se ve esta sábana blanca en el suelo, esta tarantata, que es la persona, la mujer que había sido mordida por la araña, pues con las convulsiones, con la agitación, tirada por el suelo, bailando, después se alza y empieza a pisar fuerte, como intentando pisar esa araña. Y a su alrededor vemos los tres músicos, los instrumentos principales eran el acordeón, la pandereta y el violín. Y los que tocaban estos instrumentos no eran otros que vecinos de la tarantata. Uno era el enterrador, el otro era un campesino y el otro no me acuerdo. Eran tres vecinos que tocaban durante horas estas melodías, que eran la pizzica pizzica, la tarantela, para que esta mujer consiguiera hacer este rito y poder volver a la vida. Este simbolismo de la música y de la danza hacen que el dolor, el trauma de la tarantata se evapore y que se resuelva y que vuelva a un equilibrio y que vuelva a una normalidad. Pero como decía antes, no es un exorcismo, es un adorcismo. ¿Por qué? Porque estas mujeres, y digo mujeres porque la mayor parte eran siempre mujeres, el 28 de junio volvían siempre a la capilla de San Paolo, a la iglesia de San Paolo, y hacían este rito. Incluso en la imagen del vídeo vemos a un niño que sujeta la imagen de San Paolo y la tarantata le pregunta a San Paolo: ¿qué puedo hacer para curarme? Dime lo que tengo que hacer. Y todo esto en un ritmo frenético donde volvía a bailar, volvía a tirarse por el suelo, volvía a sudar, volvía a intentar domesticar ese veneno que la había golpeado. Es un modo de adquirir protagonismo al interno de una comunidad, es un modo de hacer presente ese mal psíquico que de otro modo no se podía hacer presente en aquel momento. Esta crisis de presencia ha sido muy estudiada por De Martino, es un concepto incluso filosófico, y este tarantismo como rito terapéutico, donde se involucra toda la sociedad donde vive esta mujer. La crisis de presencia es una incapacidad de sobrevivir un determinado momento. Tenemos que pensar en la mitad del siglo pasado, en esta región, con la dureza de ese momento, con las secuelas de una guerra, con la pobreza, con un montón de problemáticas, de estrés, de enfermedades, donde a veces el peso de todo esto caía sobre una mujer que no se podía quejar, que no tenía otro modo de manifestar su malestar psíquico si no era a través de esto. Estas crisis, que eran el producto de este fuerte dolor, de este fuerte estrés vital, hacían que la comunidad se cogiera cura de esa persona, que la acogiera en ese momento y que en ese momento se ocuparan de ese sufrimiento individual. En ese momento la comunidad, los vecinos, todos los que rodeaban a esta mujer que en el fondo tenía un sufrimiento psíquico, la acogían y entendían ese dolor. Aquí es importante subrayar que De Martino ha ido con un equipo multidisciplinar, porque esto es rito, religión, tradición, es el modo, el canal, el curso que en ese momento tenían las mujeres de esa sociedad para manifestar su malestar psíquico. Y bueno, me viene incluso
la parte del DSM-5, el glosario de conceptos culturales de sufrimiento, cómo a través de las diferentes sociedades el sufrimiento y el malestar se puede desarrollar de un modo distinto. Al final desarrollamos ese sufrimiento para ser consolados como lo acepta la sociedad en ese momento. Es un fenómeno histórico, es un fenómeno de la tradición, de la cultura, muy unido a la religión, que es realmente interesante, cómo a nivel psicológico manifiestas el dolor, cómo te deja la sociedad manifestarlo. ¿Y qué es hoy el tarantismo? El tarantismo hoy se ha convertido en un festival, la Notte della Taranta, es un festival que se realiza en el sur de Italia, en Salerno, que después se ha convertido con el tiempo en un festival itinerante, donde se reproducen todos esos sonidos, esa música, el pizzica pizzica, la taranta, la tarantela, que se ha unido a otros sonidos más actuales, el rock, el jazz, otros tipos de música, y se han creado también representaciones de lo que era el fenómeno del tarantismo, con tanto debate acerca de estas representaciones, porque al final se va a hacer una representación teatral de lo que era el modo de manifestar el dolor de estas personas en aquel momento, el canal que tenían para manifestar su dolor. Es un fenómeno, pues como hemos visto, pues mitológico ya, tradicional, donde se mezcla la religión, la cultura, la antropología, y parece algo pues, de siglos pasados, algo que no existe, que no se esposa con la cultura de hoy. Pero yo, por ejemplo, conozco a una persona que es hija de una señora que sufre tarantismo, es una persona de la Pulla, es una persona de 86 años en este momento, que en los momentos de dolor y de fuerte estrés, su reacción a este dolor, su manifestación de este dolor es quedarse sotto shock, quedarse paralizada, y en este momento no se hace el rito del tarantismo, no se hace musicoterapia, pero se la acompaña a la cama. Esta persona está mal por unos días, ese mal es acogido por toda la familia y es su modo, continúa siendo hoy su modo de manifestar ese mal del alma. No entra en su cultura actualmente pues ir a un psicoterapeuta y hablar de ese mal o manifestarlo en otro modo, sigue paralizándose porque es igual lo que ha visto cuando era pequeña y es su modo de, en este momento, pedir ayuda. Os recomiendo pues, ver el documental. El documental, vamos a pasar a la bibliografía. El documental es muy interesante, son 18 minutos, es de Gianfranco Mingozzi, ha sido supervisado por Ernesto Di Martino, es un documental muy interesante y quien quiera profundizar más, pues leer el libro de Di Martino, La Terra del Rimorso, que es realmente donde se ha desmenuzado todo este proceso de investigación multidisciplinar para aclarar lo que era el tarantismo. Muchas gracias por la atención y nada, un saludo.